Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde el regalo del Padre. ¿Cuánto nos gusta que nos regalen? ¿A cuánto nos gusta que nos regalen? Amén. A mí me gusta también que me regalen. Pero el Padre nos dio un regalo a toda la humanidad. El Padre nos dio un regalo a toda la humanidad. Amén. Y ahí cuando empieza Juan, el Evangelio dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En el principio. Lo que nos da a entender, porque aquí está hablando de Cristo. Cuando habla del Verbo, habla de Cristo. Verbo en griego, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El verbo en griego es logos. Logos, que quiere decir palabra. Logos quiere decir palabra. Pero los antiguos, o sea, los judíos antiguos, interpretaban ese logos o esa palabra, la interpretaba como si fuera Dios. Miren, la relacionaba con Dios. Cuando hablaban del verbo, la palabra, ellos la relacionaban con Dios. Es como si se estuviera hablando de Dios. Así que ellos, verbo para ellos es Dios. Palabra, logos. Entonces, Cristo, dice en el principio, Él era el verbo. O sea, Cristo estaba allí. O sea, Cristo es eterno. Antes de que fuésemos, ya Cristo era. Aleluya. Antes de que todo fuera creado, ya Cristo era. Aleluya. Dice, en el principio era el verbo. O sea, Cristo es eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios nos ha regalado Dios nos ha dado un regalo eterno. Los otros regalos se dañan, se deterioran. Pero Cristo ni se daña ni se deteriora. Aleluya. Ni pasa de vencimiento. Cristo siempre, aleluya, es actualizado para nosotros. Aleluya. No tiene fecha de vencimiento. Ni tiene fecha de inicio también, tampoco, porque Él es eterno. Amén. Eterno. Dice, y el verbo era con Dios. Mire, ahí nos habla de que muchos dicen que no, que Cristo era un buen maestro, un gran profeta. Pero la Biblia dice allí que el verbo era con Dios. O sea, estaba con Dios. Y eso nos apunta a la Trinidad. Muchos dirán, no, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro que no aparece en la Biblia. Claro que no aparece en la Biblia. Pero en el principio dice el Señor, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que eran varios, plural. Y aquí dice, ese verbo era con Dios. No que era el verbo y Dios por acá. No, la Biblia dice, el verbo era con Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Hay muchos que dicen que Cristo era un profeta o un gran maestro. Y dice, ¿y el verbo qué era? Sígame la lectura. Y el verbo era Dios. O sea que Cristo es Dios. Aleluya. Cuando un aplauso al Señor. Aleluya. Cristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Con Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué dice Dios? Lea lo que hizo Jesucristo. Lea lo que en la Biblia Cristo hizo, Cristo dijo. Léalo. Yo quiero que Dios me hable. Muchos dicen así, ¿verdad? Yo quiero que Dios me hable. Pues lea lo que hizo Cristo. Y yo le aseguro que Dios le va a hablar. Pastor, ¿y usted dónde se basa para decir eso, pastor? Bueno, yo me baso en la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Aleluya, gloria al Señor. Hebreos 1:2. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién?
en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos habló el Señor? Por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Así que si usted quiere saber qué dice Dios, tiene que escudriñar las Escrituras, de lo que Cristo dice. Amén. Amén. Cristo nos declara con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios. La mente de Dios. La mente de Dios. Por eso que en Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oh. ¿Usted quiere conocer a Dios? Tiene que ir a Cristo. ¿Queremos conocer al Señor? Tenemos que ir a Cristo. Y muchos dicen, pero Dios, si yo no le he visto a Dios, enséñame a Dios, pues. Me dicen, enséñame a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Dónde vive Dios? Entonces tienen que ir a Jesucristo primero. Tienen que ir a Cristo. Y esto confundía en su época a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los estudiosos. Porque decía, ese se asemeja a Dios, se compara a Dios. Amén. Pero la Biblia nos dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces Cristo nos puede revelar al Padre. Llegamos al Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Por eso Dios lo envió. Dios nos lo regaló. Aunque muchos lo rechazan, Dios nos los dio. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y es un misterio cómo siendo Dios, aleluya, se manifiesta en carne. Es un misterio. No lo podemos entender físicamente. Usted busca la matemática o la fórmula. Acá tengo un profesor de matemática. No hay fórmula para eso. La única fórmula que yo veo es la fe en la palabra de Dios, que lo dijo y así sucedió. Es la fe en la palabra de Dios y nos cambia. Por eso Timoteo dice, hablando de este misterio, dice Timoteo, 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Y es difícil. Solamente por medio de la fe lo podemos entender, lo podemos creer, porque es un misterio. Pero la realidad es que Dios vino aquí a la tierra. Se encarnó, Jesucristo se encarnó, vino aquí a la tierra a morir por ti, a morir por mí. Aleluya. Y en este tiempo que celebramos esa fecha del nacimiento de Jesús, es bueno que lo sepamos. Es bueno que sepamos que no es simplemente arbolito, foquito, vestir bien, tener todo lo que yo quiera. No. Hay que preguntarnos si tenemos el regalo de Dios en nuestros corazones. Si el mundo tiene ese regalo. Amén. Si el mundo tiene ese regalo. Dice, el que ve a Jesús, amén, es porque ha visto al Padre. Usted ve a Jesús, decía el Señor en Juan 14:9, le preguntaba, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y el Señor le decía, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre?
Ese es otro texto que reafirma más que Cristo es Dios. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a veces usted ve al Hijo. Bueno, Yulai no sé si se parece tanto a mí. Pero hay otros que cuando usted lo ve, usted dice, tú eres hijo de fulano de tal. ¿Cierto o falso? Uy, que por 2 gotas de agua. Y pasa un fenómeno, mire, pasa un fenómeno. Que el padre que no quiere reconocer a su hijo, Dios le provee la misma cara del papá. Ese es un misterio que no sé científicamente, pero padre que no quiera reconocer a su hijo saca la misma cara. Yo conozco uno que hasta el caminado le sacó el papá. No lo reconoce, se ríe Noria, ya sabe que. Oiga, el papá no lo quiso reconocer y hasta el mismo tumbado del papá, el hijo lo sacó. No tan solamente la cara, el color, el pelo y hasta el caminado lo sacó. ¿Cómo no vas a decir padre, amado? Y en ese tiempo no había la prueba de ADN. Pero misterios divinos, que el hijo salía igualito al papá. Y Cristo le decía, si tú me ves a mí, ya tú viste a mi papá. Somos la misma cosa, igualito. Y eso enfurecía a los fariseos, a los doctores de la ley, los enfurecía. ¿Cómo este humano se puede igualar a Dios? Porque no entendían el misterio, aleluya. No entendían ese misterio, aleluya. Pero el que ha visto a Cristo, aleluya, ha visto al Padre. Y si tú conoces a Cristo, los que nos siguen por las redes sociales, si tú conoces a Cristo, tú vas a conocer al Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Cristo hizo todas las cosas. Todo lo hizo el Señor. En el versículo 3 de Juan, donde estamos, capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él. Por eso nosotros dependemos totalmente de Él. Por eso en Él estamos completos, porque todo fue hecho para Él. Por Él y para Él. Como dice Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aleluya. Sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Yo fui creado para Él. Yo fui creado por Él y para Él. Usted fue creado por Él y para Él. Aleluya. Usted fue creado por Él y para Él. Aleluya. Todo fue creado por Él. Aleluya. ¿Cómo? Yo crecí escuchando toda esa música que ustedes escuchan hoy. Y gracias a Dios que nuestros niños están escuchando otra música. Pero el mejor momento para enseñarle a un niño, a una persona algo, es cuando está niño. No se le va a olvidar jamás. La Biblia me dice a mí que todo fue creado por Él y para Él. Y cuando eso me confronta con el mundo, porque en esta época el mundo quiere hacer muchas cosas fuera de Él. Y si estamos celebrando el nacimiento de Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Oiga, cuando yo estaba niño, volvemos al tiempo de niño, había una canción para estos tiempos. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro. Hago mi berrinche, mi pataleo, porque yo quiero beber. Quizás el que escribió esa canción, la razón de la Navidad o de este tiempo era tomar licor, emborracharse. Pero cuán alejado está de
del significado verdadero por el cual Dios vino a este mundo. ¿Cuál alejado? ¿No? Y así muchos andan en corredera para la pintada, en corredera para los foquitos, en corredera para... No. Todo fue creado por Él, aleluya, y para Él. Y el jueves compartía con los que vinieron al servicio de oración, aleluya, que había una anciana que en medio de, dice que estaba en el templo cuando Jesús lo fueron a dedicar. Y ella estaba ayunando, orando, aleluya, y Dios le dio la bendición de ver al Mesías, aleluya. También estaba otro anciano, Simeón, también estaban en el templo. Y Dios le dio esa bendición. Qué lástima pues que hoy los felicito porque hay bastante gente aquí hoy. No sé si fue porque vinieron a ver las niñas o qué, pero gloria a Dios los que vinieron, porque en el trabajo aumentan las horas laborales. Tienen que trabajar todo este mes, tienen que trabajar domingo, tienen que por la época, no. Y otros se enredan en otra cosa y se olvidan del Señor. Se olvidan del Señor. Amén. Pero no debemos de olvidarnos que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. En el versículo 4 seguimos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida, aleluya. Cristo es la vida. Amén. En griego vida, la palabra es zoe, que es el principio de la vida. Amén. Cristo es la vida. Por eso más adelante en Juan 11:25 él dice, yo soy la resurrección y la vida. Oh, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Cristo es la vida. Dice Juan ahí, en Él estaba la vida. Puede ser que muchos estén celebrando en este tiempo y están muertos. Puede ser que muchos tengan todo en este tiempo, pero si no tienes a Cristo, no tienes vida. No tienes vida. Aleluya. También dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que Cristo, aleluya, es la luz. Cristo es la luz. El que no está en Cristo anda en tinieblas. El que no tiene a Cristo anda en tinieblas. Porque Cristo es la luz. Amén. Él bien dijo ahí mismo en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Y muchos lastimosamente andan en tinieblas porque no tienen la luz. Tenemos que, aleluya, ¿de qué me vale que yo tenga toda la casa llena de foquitos, bien iluminada? Bueno, voy a tener que en enero pagar salud también. En enero voy a tener que pagar salud. ¿Pero qué me vale eso si no tengo mi vida, no tiene a Cristo? Estoy llevando en tinieblas. Por eso que a veces tropezamos. Muchos tropiezan porque la luz no está en ellos. Entonces el Señor decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Aleluya. En el versículo 6 nos presenta a Juan el Bautista, el predicador, evangelista Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, que diese testimonio de la luz, a fin de que creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan anuncia, predica, ¿a quién? A Jesucristo. Él abre camino a lo que viene. Y él decía, la verdad, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Aleluya. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces aparece Juan y muchos corrieron a Juan. Muchos se acercaron a Juan. Aleluya. Pero dice, yo no soy. Yo nada más soy una voz. Aleluya. El que viene detrás de mí. Ese es el Señor. Y en el versículo 9, para allá ir culminando, dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. Y qué triste es que esa luz todavía está aquí y el mundo todavía no le conoce. El mundo todavía no le sigue. El mundo todavía no la acepta. Aleluya. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Cristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios. Por eso yo le puse este mensaje, el regalo del Padre. Porque por medio de Cristo, aleluya, tenemos acceso al Padre. Aleluya. Por medio de Cristo. Ese es el mejor regalo que nos ha podido dar el Señor. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos ofrecer. Aleluya. Y le dirán a algunos, bueno, está bien, ofréceme a Cristo, pero regálame mi iPhone. ¿Cuál es el último? El 17. Regálame mi iPhone 17. Regálame a Cristo, pero regálame mi iPhone 17. Regálame a Cristo, pero regálame esto también. Pero el mejor regalo, aleluya, es Cristo en el corazón del hombre. Es Cristo. Oh, la paz que Cristo te puede dar, nada te lo puede dar. Nada te lo puede dar. El amor que Cristo nos puede dar, nadie nos lo puede dar. El perdón que Cristo nos puede dar, nadie nos lo puede dar. Aleluya. El amor que Cristo nos puede dar, nadie nos lo puede dar. Cristo es el mejor regalo. Cristo es el regalo de Dios para la humanidad. Cristo es el regalo de Dios para este mundo perdido. Aleluya. Y si celebramos la Navidad, celebremos eso. Celebremos el nacimiento de Dios. Que Dios vino a este mundo, aleluya, para salvar al mundo. Por cuanto, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Se la paga al hombre por su pecado. Aleluya. Pero vino Cristo. Vino el regalo. Aleluya. Nació en Belén el regalo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Aleluya. Amén. Qué precioso regalo nos ha dado el Señor. Aleluya. Qué precioso regalo.